¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, según como nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. El día de hoy, después del episodio que hice sobre la noche oscura del alma, me di cuenta que es muy fácil hablar y algunas veces cuando vienen oscuridades en la vida, la forma en cómo reaccionamos, cómo nuestro proceso emocional llega a meterse también en nuestra vida espiritual es impresionante. Cuando hice este episodio, este último episodio de La Noche Oscura del Alma, pues después de eso empezó a haber un evento en mi vida cotidiana que yo ya sabía que venía. Una cosa que a mí me genera mucha inquietud, mucha molestia, mucha indignación, mucho enojo y una enorme sensación de que me tratan mal, de que me estafan, me enoja, realmente me sentía muy frustrado. Y es que es fácil hablar sobre la lucha oscura del alma, pero en estos días, últimos días, fueron despiadadamente complicados, ¿sí? Porque era afrontar una ola de cosas. Cuando pasamos unas cosas como estas, cuando la realidad nos golpea con sus problemas, sus circunstancias diarias, entonces muchas palabras salen sobrando. Lo primero que uno experimenta y que yo experimenté, esa sensación de tristeza, de enojo, y la realidad con sus cosas, con sus situaciones, te echan para afuera a Dios. O sea, definitivamente, cuando la realidad te atropella, no encuentras dónde queda Dios o dónde está Dios. De pronto uno puede sentirse culpable de que eso que le pasa a uno lo hizo uno, no es que Dios lo haga, porque Dios no lo hace. Tampoco entiende dónde meter a Dios, pues, porque le abruma a uno el pensamiento, el sentimiento, la acción, uno se apaga muchísimo, se refunfuña, quiere buscar culpables o quiere culparse uno mismo de muchas maneras. De pronto Dios sale de la escena de la vida, totalmente. Lo que días antes eran palabras sobre la noche oscura del alma se convirtió realmente en una especie de incertidumbre, porque de pronto no sabía dónde acomodar a Dios porque no lo veía, ¿sí? En ese abrumamiento, en esa ansiedad que me provocaban ciertas cosas que me sucedieron, es difícil meterlo. Puedo recordar y puedo leer pasajes, puedo leer historias, puedo leer, pero nada calma. No hay un momento de calma, no hay un momento de levantar ánimo. Parece como que uno está en otra experiencia, en otro lugar, y esa fe que uno tiene se quedó lejos, en un lugar muy distinto. Y entonces me viene ese recuerdo del pasaje de Pedro cuando se hundía en las aguas, que yo supongo que era algo así, es decir, creo que todos nos sentimos a veces como ese Pedro que caminando en las aguas de pronto se da cuenta que aquello es terrible y que el mar es embravecido y que el viento es horroroso y que tal vez hay quien tenga aquí un hijo desaparecido y pues no le ve pues el asunto, ¿sí? Este, o que tal vez perdió a alguien o tal vez tuvo un rompimiento emocional con alguien o tuvo una pérdida económica, una pérdida emocional muy fuerte y pues la verdad no podemos juzgar a esos, es decir, puede ser tan abrumador que yo creo que Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas y de pronto se pensó hundir, pues entiendo esa sensación de hundimiento porque no puedes entender la realidad, es, es agobiante, ¿sí? Hay palabras innecesarias en ese momento, o sea, cae tan mal la gente que te dice, échale ganas a la vida, o cae tan mal que te den palmaditas condescendientes en la espalda, o que te digan que hay que sonreír, o que te quieran llevar unos ejercicios de yoga, no importa. De pronto la realidad puede ser abrumadora y uno no entiende dónde está Dios. Y sin embargo,
pasa de que Dios está ahí. Porque al final lo único que sucede con esas cosas es voltear y ver que todo el mar está embravecido y que te puedes estar hundiendo, ¿sí? Porque eso pasa. Esa es la sensación, es abrumante. O sea, esa sensación de tristeza profunda, esa sensación de decepción de uno mismo, esa sensación que entonces uno lo hace hundirse más, pues, porque al final eso nos lleva a de pronto alejarnos de aquello que nos pueda dar vida. Y estamos en la razón de hacerlo. Es decir, no quiero decir que eso está muy mal hecho, quiero decir que eso es normal, ¿no? Que podemos hundirnos todavía más. Si Pedro veía la tormenta y te hundías. Y él se hundía más porque estaba viendo la tormenta y estaba viendo donde no debía y pues cómo no, pues la vida es así, te lleva y te trae. Con el tiempo, uno trata de meter a Dios en la vida. Esa es tal vez una cosa muy importante. Es tratar de meter a Dios en la vida porque a veces no entendemos que yo personalmente, dónde poner a Dios en la vida, en el momento diario, en la vida diaria, es complicado. Es complicado enfrentar un trabajo de repente donde tienes críticas y chismes de otros y no sabes dónde acomodar a Dios. O sea, sería muy ingenuo pensar que solamente en pensar en Dios todo se va a arreglar, porque las cosas a veces no se arreglan. Y es que una cuestión muy interesante de la fe, cuando a veces la tenemos medio torcida, es pensar que la fe nos va a ayudar a arreglar algo. Y la fe no se trata de arreglar nada. No es que Dios, si yo tengo fe en que tal persona no me va a hacer daño, o tal otra persona no me va a estafar, o tal otra... No, eso es absurdo. La fe es para seguir viendo a Dios y para estar allí, estar en mi realidad y estar allí. Es decir, tienes fe en Jesús, tienes fe en Dios, no tienes fe en que las cosas sucedan de tal o cual manera o que van a suceder de tal o cual manera. Puedes tener fe, dice, ten fe en que te van a pagar lo que te deben. Eso no es fe, eso es expectativa de que alguien te pague lo que te debe. Si no te lo paga, pues no te lo va a pagar. Pero la fe no consiste en las cosas que quieres que se hagan o cómo se hagan. La fe consiste, como Pedro, seguir viendo a Dios para no hundirte. Y esa es la palabra clave, es decir, para que el mar embravecido, las olas, no me hundan, tengo que seguir viendo a Dios. Tengo que seguir estando allí. Tengo que estar en eso y tener presente que la fe me sirve para no hundirme, para saber que Dios está ahí. Y que se arreglen los asuntos, las situaciones, las circunstancias que uno vive y que pueden ser complicadas, pues pueden ser que se arreglen, pueden que no. Uno hará lo que tenga que hacer. Pero la fe tiene que ver si te mantienes o no si nos mantenemos o no nos mantenemos caminando sobre el agua. Es decir, tiene que ver en observar a Jesús allí y que te puedas mantener a pesar del movimiento. Porque eso que pasa psicológicamente es brutalmente normal. Es normal y no es condenable en ningún sentido. Uno se hunde, uno se arrastra y luego se hunde más y luego se hunde más y luego está malhumorado y luego siente tristeza y luego como yo, luego me despierto en la madrugada, luego no puedo dormir en la noche, de pronto pierdo el sueño, pierdo la tranquilidad, pierdo el sosiego, me siento muy enojado, me siento muy manipulado, muy violentado, me siento muy triste, porque me sentí triste. Y es como hundirse en el agua, y es como estar ahogándose un poco. Y en la realidad habría que volver a Dios. Y aquí hay dos cosas muy importantes que hay que entender. Creo que es una cosa donde hay que tomar muy en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, ante esas noches oscuras, situaciones, hay que tenerse mucha paciencia, mucha, porque no es fácil. Hay que hablarlo, hay que evitar a las personas bien intencionadas que te van a decir,
échale ganitas, tú puedes, la vida te lo va a premiar, porque igual no lo premia, pues, o sea, la realidad es que a veces no se arreglan las cosas y está bien, porque igual, ¿qué sabemos nosotros de los pensamientos de Dios? ¿O qué sabemos de la voluntad de Dios? ¿O qué sabemos? El principio es, si tú estás con Dios, por todo lo que viene conviene, sí, pero a veces uno no lo ve claro. Entonces, lo primero es tenerse una paciencia enorme, brutal, saber que uno cae, saber que uno busca hablar, que uno busca estar allí y volver a Dios, o sea, y no volver a Dios desde que corres a una iglesia, sino a un templo, a una mezquita, a una, no sé, una sinagoga, lo que sea de tu religión, sino empezarlo a devolver a Dios en la pura realidad, en donde estás. Porque no hay más liberador y hermoso que contemplar la realidad como es, como está. Descubrir a Dios en la realidad es profundamente necesario. Y a partir de estas cosas hay que evitar dos grandes peligros que se tienen en la vida de la noche oscura, ¿sí? Que puede ser muy larga, puede ser muy corta. Primero, no te hagas piadosito. No podemos hacernos piadosito. Es decir, no podemos hacer de Dios un fetiche, el cual sobamos y se va a arreglar todo, el cual hacemos una manda y se va a cumplir lo que yo quiero, porque yo escuché en la misa, yo escuché al padre que decía, al sacerdote, al ministro, al rabino, al imán, al que sea, pues que cuando uno le pide a Dios, Dios escucha, al que toca le abren y uno se hace lo que yo siempre he dicho, poco piadosito. Es decir, juega o jugamos un poco a la magia de Dios, a que Dios es mi Diosito, el que va a hacer esto, el que yo estoy feliz por esto, y entonces me empiezo a salir de la realidad y me meto en la sensación de ese Dios amuleto, de ese Dios juguete, de ese Dios mágico que está allí, muy poco profundo, más bien mágico, con la esperanza de que aquello se arregle, de que aquello se libere, de que aquello se dé. Y muchas veces no funciona así, al menos no como uno quisiera. Uno toca y siempre le abren, pero Dios abre de maneras totalmente distintas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no sanó a muchas mujeres, hombres, niños en sus tiempos? Había muchas. Y Él solamente curaba a algunos, sanaba a algunos. ¿Es condenable eso? No, 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 es un misterio. Digo, la historia de Job es un misterio maravilloso, inexplicable, que no quiero vivir, pero que está allí. Y al final, Job, pues era Job en su historia y se sometió en esa realidad que tenía a Dios. No andaba haciendo pases mágicos, no andaba jugando a que si me cumples una cosa u otra. El otro extremo también es muy fuerte, es decir, cuando te traga la realidad de tal manera en que sacas a Dios de todo eso. Y entonces somos capaces de estar padeciendo y de ir a nuestro servicio religioso, nuestra misa, tu celebración, pero desconectado, porque estamos tan preocupados en esta vida por andar sufriendo, por andar padeciendo, que dejamos a Dios fuera completamente, ¿sí? La noche oscura puede caer en ese peligro, es decir, te vuelves alguien que perdió uno de los valores más interesantes, más valiosos que hay, que es la esperanza. Cuando no hay esperanza, cuando no puedes volver a la realidad e insertar a Dios en esa realidad, se pierde la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que al final las cosas van a ser adecuadas conforme lo que Dios diga. Pero en nuestro proceso mental, en nuestro proceso emocional, podemos irnos para un extremo, en este caso el extremo muy terreno, muy normal, de amargarse la vida, mantener a un Dios muy lejano, muy en palabra, muy de nombre, y estar allí. Pero también está el otro. El otro es donde me hago un piadosito o una piadosita. Yo siempre he dicho que a veces
las cosas difíciles en la vida nos acercan a Dios porque nos acercan a Dios. Digo, no en vano, la gente mayor, los adultos mayores, los viejitos, las viejitas, van a la misa diario porque sienten como que la vida ya se está escapando y están haciendo algo así. Tal vez no lo hicieron de jóvenes, lo están haciendo de grandes. Sí, es verdad. El sufrimiento nos lleva a eso, pero y el dolor y la pérdida nos lleva a Dios siempre. Bueno, no siempre, pero muchas veces nos lleva a Dios. Pero nos lleva a Dios como queriendo ese pase mágico, maravilloso. No, no, no lo tomamos en la realidad, no lo hacemos nuestro, lo insertamos en la realidad. Me tengo la capacidad de sentir eso que siento y sin embargo podría abandonarme a la presencia de Dios. Es como estar caminando sobre las aguas y solamente ver a Dios y a Jesús, sabiendo que estoy caminando sobre aguas, sobre mares tormentosos, sobre olas y vientos terribles. No los voy a negar, ahí están, pero mantendré fija la mirada. Entonces, ante esas cosas de la vida, cuando uno se mantiene allí y no se va al extremo piadosito, pero tampoco se hace un hiperrealista, amargado, ¿sí? Cuando uno no está en esos extremos, sino va gestionando su fe en tener a Dios en la vida, el concentrarlo en la vida, el saber que hay que meterlo en cada momento de la vida, sin que se convierta en una especie de ritual, en ritual, no sé, de metafísico, espiritual, y que empecemos a hacer y a conjeturar y entonces empecemos hasta a tener visiones, mientras no se convierta en eso, ¿sí? Mientras Dios esté en la vida, y la vida es muy importante reconocer que cuando caminamos sobre aguas turbulentas, ¿sí? No hay que perder de vista a Dios, pero hay que saber por dónde caminamos. Es decir, alguna vez ya había hablado un episodio sobre que hay que ser humildes y honestos, inocentes, nobles como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, no perdamos a Dios de vista, pero reconozcamos que estamos en medio de un mar turbulento. A veces estamos en un mar turbulento. Y, y las palabras sobran a veces. O sea, yo les aseguro que cuando alguna vez me tocó ver a un grupo de papás y de mamás buscadores de hijos, la verdad es que yo no les pude decir nada. O sea, yo fui, los abracé, ellos me platicaron sus historias. ¿Qué podía hacer? O sea, ¿qué podía decirles? Era estar, solamente estar, porque en sus mares turbulentos ellos tienen derecho totalmente a sentirse agobiados. Y el asunto es, sí, se puede uno sentir agobiados. Yo me siento agobiado, me sentí agobiado o me estoy sintiendo agobiado. Ni modo, decimos aquí en México, a tragar camote, pero viendo a Dios. Esa es la clave, porque al final podremos perder muchas cosas, pero nada vale tanto como nuestra propia paz, como nuestra propia esperanza, como nuestra propia tranquilidad. Pero hay que darnos permiso. Cuando estaba en esos momentos álgidos, así que me sentía acuchillado por dentro, una persona muy amada me dijo, te voy a mandar un video de alguien que te conviene escucharlo. Y yo dije, ¿qué me van a decir? Y que me mande el link del video de ese alguien. Y vi ese video y el que estaba enfrente de ella hablando me cayó muy mal, tipo nefasto, terrible. O sea, no era terrible. Yo me sentía muy mal viéndolo, yo me sentía terrible y nefasto y me caía muy mal la persona que estaba enfrente. ¿Saben por qué? Porque era mi video en la cual yo hablaba de las noches oscuras del alma y me estaba viendo a mí mismo y decía, pero qué tipo tan soberbio, pensaba yo, qué tipo tan malparido que me está diciendo las cosas que aparte de todo me duelen porque son ciertas, ¿sí? Y me caí muy mal a mí mismo, pero tenía que escucharme. Y creo que eso me ayudó mucho.
Rafael escuchó a Rafael. Rafael le cayó gordísimo Rafael. Le cayó muy mal Rafael, que me estaba diciendo sobre las noches oscuras del alma. Y por eso quería hacer como una continuación, un poco de esto. Decirles un poco esta parte donde sí, es verdad, cuando uno transita por estas cosas, quisiera que Dios se encargara de todo, pero la fe no se trata de que Dios se encargue de todo, es que se encarga de que sigas viendo, sigas estando allí y te des cuenta que esa realidad que te envuelve existe, ¿sí? No vamos a suponer que por estar en presencia de Dios o que tú pides estar con Dios o que observas a Dios, no te das cuenta de la vida. La vida ahí está. La realidad es contundente y es también liberadora. Y es liberadora por eso, porque sabes que estás en esa realidad, pero sabes que está Dios ahí en esa realidad. Y te aferras a estar allí. Te aferras. Son los momentos en que yo alguna vez siempre he dicho que a veces no le pido a Dios que me tome o que me ponga, que me cubra con su manto, ¿no? Lo que a veces yo digo en momentos álgidos, decía, mira Dios, arrástrame, aviéntame, empújame, jálame, pero no dejes que me atore. Haz lo que quieras, pero no dejes que me atore. Arrástrame, empújame, lo que tú quieras, pero no dejes que me atore. De la misma manera, no me saques de esta realidad. Puede ser dolorosa, pero la fe no se trata de lo que yo crea que Dios puede o debe de hacer con mi realidad, sino de lo que yo hago con mi realidad cuando me puedo enfocar, tener y estar con esa presencia de Dios. Entonces, recapitulando, no le estoy platicando más que lo que me pasó estas 2 semanas, ¿no? O sea, sentía uno devastado, traicionado y aparte, déjenme decirles, siento que debe de haber un cielo para los tontos y ahí estaría yo. Digo, yo sé que alguien me dirá, no, no eres tonto. No, ya sé que no soy tonto. Lo que quiero decir es, cómo soy luego a veces ingenuo en muchas cosas y no quisiera hacerlo. Pero a veces me ve en la cara y me ve en la cara y me molesta y me enoja, ¿sí? Y sí, digo, estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Y me enoja cuando me molestan. Y me enoja cuando paso. Y me enojo y me molesto y me entristece y me agobio y me resiento, porque me resiento y bien resentido. No, no cualquier cosa, resentido, resentido. Pero es esos momentos cuando entiendo que cómo se sintió Pedro hundiéndose en el mar. Porque Pedro no se hundió en el mar por dejar de ver solamente a Jesús. Se hundió en el mar porque la realidad del mar le agobió, lo entristeció, lo enojó, lo frustró, lo hizo sentir totalmente impotente. Y cuando eso llega, pues todos nos hundimos. Yo, tú, todos nos hundimos. Quien no se hunde, yo siempre he pensado, no me hagan caso. Puede haber alguien que así sea, pues, pero no me hagan caso. Pero yo no confío mucho en las personas que les pasó algo fuerte y luego sonríen y dicen, bueno, todo va a pasar, porque todo va a estar así. Yo siento como que atoraron ¿cómo se llama? Se reprimen y entonces la represión luego siempre trae cosas ahí que son agobiantes. Y luego esos que reprimen o que y los que reprimen o reprimimos, luego se enferman, luego andan dando consejos terribles, porque a mí, discúlpenme, yo cuando me siento así no me vengan a sobar la espalda, no me vengan a hacer cariños en la cabeza, por Dios, estén conmigo, acompáñenme, entiendan, así como cuando estuve con los papás de los hijos aparecidos, por Dios, ¿qué les voy a decir? Échenle ganitas a la vida, sería una estupidez. Acompañarlos, sí. Abrazarlos, sí. Estar allí, sí. Ayudar a que funcionen, sí. Eso es lo importante. Y después, volver a meter a Dios a la vida. Es lo que sirve.
Digo, al menos a mí es lo que me sirve. Lo empiezo a meter, lo empiezo a meter. No me consuelo con cosas tontas. No me consuelo con cosas estúpidas como que es que aquel o aquella está sufriendo más que yo. Yo no tengo derecho a sufrir porque yo perdí esto, pero él perdió o ella perdió un hijo o una hija. Eso es tonto. El consuelo de tontos, pues no, eso es tonto. O sea, no voy a andar comparando sufrimientos o dolores, ¿no? Lo que uno hace es entender el suyo propio, ¿sí? Entender el suyo propio y tomarlo. Y empezar a meter a Dios ahí. ¿Cómo se mete a Dios? Porque siempre el cómo es importante. Pues empezándose a acercar, o sea, tratar de meterme en mi cabeza y sobre todo en mi corazón, ese viaje que llevan de la cabeza al corazón, que Dios está en toda la vida. Dios no es solamente del templo o del grupo o de la tía de la abuela, es en toda la vida y es un misterio. Y la palabra misterio tiene dos vocablos, que es guardar silencio ante lo oculto, misterio. Volver a Dios, volverse a Dios, saber que el mar está tormentoso. Les puedo decir que un día se va a calmar. No quiero venderles historias baratas, pero decirles que solamente cuando podemos meter a Dios en la vida y observar y caminar viéndolo, lo que significa viéndolo, estar en, buscando en, procurar en, solamente así no nos vamos a hundir. Y si aprendemos a estar más cerca de mi Dios, que siempre es tan misterioso, tan extraño, tan incomprensible y tan compasivo y que me ama muchísimo, aunque a veces no entiendo cómo me ama, si entiendo eso, todo lo que hayamos perdido, todo lo que nos hayan ultrajado, todo lo que nos hayan violentado, habrá valido la pena. Y no porque querramos que suceda. Ojo, no estoy diciendo que hay que padecer eso. Pero podemos encontrar que podemos, a pesar de las tormentas de la vida, jamás hundirnos o buscar no hundirnos nunca, aunque nos vamos a hundir. Digo, somos humanos, estamos en la búsqueda. Entonces, el pez por la boca muere. Me tuve que escuchar. Nunca escucho otra vez mis audios ni veo mis videos. Nunca. Me tuve que escuchar otra vez. Me tuve que caer muy mal viéndome a mí mismo y dije, pues sí, así es. Hay que hacer lo que uno es, hay que aprender. O sea, yo tengo que aprender muchas cosas, tengo que aprender a no ser tan, tan eso, tan, tan así. Tengo que aprender a que si tengo un corazón que pueda tener generosidad, no lo desperdicie solamente en los cerdos o en las situaciones cerdas. Entonces, el pez por la boca muere. Y yo soy un pez que se murió en la boca. Y lo peor, en mi propia boca. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero nos sigan escuchando, sigan compartiendo y recordemos que es posible hundirse y también es posible salir adelante, es posible volver a caminar sobre las aguas, aunque las aguas sigan turbulentas. Mete a Dios en la vida, métete en la cabeza que Dios está en la vida en todo y no dejes de buscarle. No hay de otra, se los aseguro. Muchas gracias. Esperemos encontrarnos una próxima vez.